tengo la satisfacción de presentarle. Satisfacción porque es un buen amigo y un viejo amigo de esta universidad. Él es pionero y constituyente casi de esta universidad y sobre todo de los estudios de medio ambiente, de la misma, ¿no? Él estaba allí por la Universidad Complutense y bueno, pues como tantos, yo también soy complutense, fuimos seducidos y atraídos aquí por el proyecto y abducidos al momento, ¿no? Por este nuevo proyecto, por el proyecto que era la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Él estaba allí en la Complutense consolidado con sus proyectos, con su investigación, pero bueno, tuvo el coraje de dar ese paso y de, bueno, promover aquí lo que son los estudios de medio ambiente y en una facultad de medio ambiente, de ciencias del medio ambiente, ha sido, bueno, pues el constituyente de la misma, ¿no? La biografía de José Manuel pues es muy amplia, muy amplia y casi, bueno, pues la tienen ustedes ahí en referencia en las páginas por internet, pero yo voy a hacer alguna, digamos, concesión o alguna información que puede ser oportuna en estos momentos, ¿no? Él bueno, realizó su tesis doctoral sobre temas de ecología, del matorral, del campo, y es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense. Ha tenido muchas estancias postdoctorales en organizaciones y en universidades norteamericanas. Ha sido decano, comisario, fundador de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente y fundador del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Instituto del Fuego, desde el año 2007 también en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, como digo, profesor en el mundo, ¿no? Quizá una de las cosas más señaladas de él es que formó parte y forma parte del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que fue este panel agraciado con el premio Nobel en 2007. O sea, tenemos aquí un premio Nobel, ¿no? Compartido, sí, compartido, compartido, pero al fin y al cabo él formó parte de ese panel al que, bueno, compartió el premio Nobel con Al Gore. No sé si se acuerdan de aquel vicepresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos que fue, bueno, pues quitado de la carrera, digamos, electoral de una forma un tanto siniestra, ¿no? Como pasó en aquellas circunstancias, ¿no? Pero, bueno, él tiene ese background y esa importancia, ¿no? Ha dirigido numerosos grupos de investigación, proyectos europeos, ha sido investigador principal de proyectos nacionales, de proyectos... Bueno, yo creo que además es autor de numerosos libros sobre medio ambiente, ha impartido conferencias por todo el mundo y realiza asiduamente actividades de divulgación científica también sobre cambio climático e incendios forestales, con presencia en los últimos años en todos los medios prácticamente de comunicación, tanto en televisión como en radio, como en medios de prensa escrita, etc. O sea que yo creo que tenemos a nuestro expert, ¿no? En medio ambiente. Nuestro experto ha venido aquí a la Facultad de Derecho. Yo no sé si has venido alguna vez más a la Facultad de Derecho. Hablar, esta es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, pues entonces, sabes que aunque somos un poco analfabetos en el ámbito de la ciencia, somos en cambio o estamos muy comprometidos con las finalidades políticas y sociales que están debajo de la investigación sobre medio ambiente. Y yo creo que José Manuel Moreno hoy seguramente nos va a ampliar nuestra visión de estos problemas. Muchísimas gracias por venir a esta facultad, a ti, que sabes Juan Ramón, que ya a partir de ahora formas parte de profesor visitante de esta facultad. Pues muchas gracias, es un placer. Había visitado muchas veces esto, obviamente, pero es verdad, en otras facultades, bueno, la de Toledo sí voy con una cierta frecuencia, de hecho la semana que viene vuelvo, pero aquí no había tenido la oportunidad, así es que pues muchas gracias por darme esta oportunidad y bueno, por invitar y darme abrirme esta ventanita, ¿no? Para daros a conocer algunas cosas de cambio climático que seguro que muchos habéis oído, pero vamos a ver si fijamos hoy algunas ideas, ¿no? Y la primera es la portada de, digamos, mi primera diapositiva, que está buscada, no es casual, ¿no? Es decir, con ello quiero lanzar ya también un mensaje, ¿no? Y el mensaje es que hay que cambiar el paradigma, ¿no? La alcaldesa lo decía a propósito del transporte. Ciertamente
¿cómo es posible que una ciudad de esta... Bueno, Madrid es más complicada, los que ya somos mayores, pero aquí no hay ningún problema. Y hace un par de años estuve en un jurado internacional de ciudades sostenibles, un jurado muy reconocido, ¿no? Me sorprendió la baja calidad de la... No voy a decir que ciudades españolas concursaban, ¿no? Me sorprendió poderosamente, y además una de ellas, de la que concursaba, realmente había hecho muy poquito, y como yo conocía la ciudad y la conozco perfectamente, digo, pero por favor, si lo tienen todo, ¿no? En fin, siempre el premio pues termina llevándoselo Göteborg, o en fin, algunas de las ciudades suecas o por ahí, que sí demuestran una mayor ambición, ¿no? Y no es que tengan mejores opciones que nosotros, simplemente es que tienen más ambición. Y, en fin, transmíteselo a la alcaldesa, que no se quede corta en ambición, ¿no? Pero también no pensaba decirlo, pero ya lo digo, ¿no? El otro día me llegaba un trabajo de cómo algunas universidades están abordando su ambición con respecto a luchar contra el cambio climático, en concreto Harvard, ¿no? Y Harvard lo que habían hecho un estudio de decir, bueno, vamos a poner precio digamos, al consumo energético, en este caso a la tonelada de CO2 consumido por cada edificio, y vamos a hacer que digamos, los gestores de los edificios, con el concurso de los estudiantes y todo el mundo, disminuyan su consumo, ¿no? Y entonces vieron que efectivamente eran capaces de reducir su consumo, de cuantificarlo y de liberar unos fondos que quedaban disponibles para otras actividades, porque esa era la razón. Se puede hacer muchísimo y se hace muy poco, ¿no? Y espero que entendáis que la urgencia de actuar es absoluta. No hay margen de maniobra. Vamos a ir un poco para entrar en, digamos, en dónde estamos, ¿no? Bueno, esta es la curva de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, medida en el laboratorio de Mauna Loa, que está en Hawái, en el medio de Hawái, en un sitio con poca contaminación. Es el observatorio de referencia. Y allí un tal Richard Keeling, de la Universidad de San Diego, en California. Yo viví en San Diego. Keeling es una persona, Keeling y el que medía, que era Roger Revelle, son personas reconocidas, tienen edificios a sus nombres. Carmen creo que trabajaba en el Revelle Building, o sea que hasta eso nos llega. Y aquí tiene la concentración de dióxido de carbono. Veo las caras por aquí, y las caras de por aquí, ¿qué? Tendréis 20 años, una cosa así. Bueno, cuando nacisteis la concentración de dióxido de carbono estaba en 360 partes por millón, una cosa así. Cuando yo empecé a trabajar en San Diego a mediados de los años 80, yo calibraba mis equipos de campo, los calibraba a 340 partes por millón, pero cuando nací, antes de donde empieza esa curva, ya vamos a hacer. Respiramos, el primer aire que respiramos, Juan Ramón y yo, estaba por debajo de las 320 partes por millón. En este periodo de tiempo, ahora mismo estamos en las 400 partes, superando las 400 partes por millón, y la curva, como se ve, no es una curva que tenga avisos de momento de detenerse. Ha ido subiendo constante y continuamente. Si vemos la variación anual, el ciclo del CO2 tiene un ciclo anual, y tiene un pico máximo coincidiendo con el final del invierno en el hemisferio norte, que es cuando los procesos de respiración son máximos. Llega la primavera, entonces las plantas empiezan a echar sus hojas y empiezan a absorber dióxido de carbono, y baja, y con un pico mínimo en el entorno de octubre, una cosa así. Ya hemos pasado el pico mínimo, y se ve que en esta lectura el máximo de este año ha estado en el entorno de las 410, el mínimo pues ha estado pues por ahí 404, una cosa así. Este año ya no hemos visto las 400 partes por millón, lo cual quiere decir que para irnos a una Tierra que no haya visto 400 partes por millón, tenemos que irnos del orden de 2 millones y medio de años atrás. Esto no lo ha visto la Tierra recientemente, son millones de años en que no lo ha visto. Es un hecho sin precedentes. O sea,
si quieren llevarse algún mensaje de preocupación hoy, aunque no seáis naturalistas, esta es una curva de enorme preocupación para cualquier naturalista. Lo era para nosotros cuando yo trabajaba y estábamos a 340. Ya nos preocupaba por una razón muy sencilla: las plantas absorben dióxido de carbono, y alterar la concentración de dióxido de carbono básicamente es poner en solfa el ciclo de las plantas en todo el mundo. Así es que quédense con esta cifra y con esta gráfica, ¿no? Claro, la temperatura ha ido subiendo en el último siglo y medio aproximadamente, sí, el último siglo fundamentalmente. Llegamos a finales del siglo XIX, con una temperatura relativamente estabilizada, con una pequeña tendencia a disminuir, y conforme arranca el siglo XX, básicamente nos hemos ido calentando, con un intermedio ahí en el entorno a mediados de siglo. La curva esta se representa como anomalías, es decir, es la forma en que miden, digamos, los climatólogos el cambio de clima. Se usa un periodo de referencia, que en este caso el periodo de referencia es 1980-2010, y entonces se ve si está más o menos abajo. Pero bueno, la tendencia nos sirve, da igual la anomalía. Y lo que se ve es que la temperatura de la Tierra está subiendo. 2016, que está ahí arriba, este señala 2017, el anterior 2016 fue el año más cálido, con gran diferencia, desde que tenemos registros. En 2016 coincidió con un evento de lo que se llama la oscilación del Pacífico, es decir, el fenómeno del Niño, que ocurre, que hay un sobrecalentamiento en el Pacífico y eso trastoca el clima mundial y coincide y hace que el clima se caliente un poquito, unas décimas de grado. Pero 2017, que es donde estoy ahí la fecha, y ya prácticamente son datos de enero a septiembre, 2017 se va a quedar por encima de 2015. Y en 2017 ya no ha habido un fenómeno del Niño, es decir, seguimos calentándonos, ¿no? Y seguimos calentándonos, tienen ahí la línea de 1,5 por encima del nivel de 1,1 por encima del nivel preindustrial, pues vamos a estar en 2017 1,2, 1,3 por encima del nivel preindustrial aproximadamente. Es decir, ya hemos añadido del orden de más de 1 grado a la temperatura de la Tierra globalmente hablando, ¿no? 1 grado, muchas veces cuando hablo a los periodistas me dicen, bueno, claro, se quedan así como diciendo, bueno, y 1 grado, y a mí qué me dice 1 grado, ¿no? Bueno, esta es la pregunta que les hago a mis estudiantes de ecología en cuanto se dejan, que quiere decir en el segundo día de clase. ¿Cuál es la temperatura media de la Tierra? ¿Hay alguien que la sepa? Y le dais un sobresaliente, por favor, y devolvéis la matrícula. ¿Hay alguien que la sepa? Pues debíais saberlo. Antes de que la calentásemos no llegaba a 15 grados. La temperatura media de todo el planeta, en la superficie, del orden de 15. 1 grado es mucho, como es obvio. Es decir, no es una cantidad trivial. Es decir, no, he añadido 10 grados, bueno, si añades 10 grados fríes a la Tierra, y si añades 5 también. Y hemos añadido 1 y ya es bastante, aunque solo podéis sacar, digamos, la diferencia, ¿no? Claro, dices, bueno, ¿y nos calentamos y por qué nos calentamos, ¿no? Bueno, responder a esa pregunta es complejo. El sistema climático interviene en multitud de factores, no son solo las masas de aire que se mueven, es la Tierra con su mayor o menor capacidad de absorber calor, es el mar con las aguas moviéndose. Por tanto, hasta no hace mucho, digamos, poder tener una idea de la relación que existe, por ejemplo, entre las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento de la Tierra, bueno, pues eso era, en fin, tema más allá, digamos, de un debate en cualquier clase. Sin embargo, como siempre, a veces pues hay algún científico que se le enciende la lucecita y dice, caramba, ¿y si yo relaciono la cantidad acumulada de dióxido de carbono emitida desde que empezamos a emitirlo, básicamente desde que el señor Watt inventó la máquina de vapor, que registros de carbón, del carbón que se usaba, básicamente 200 años, bueno, y si relacionamos
cómo ha sido el incremento de la temperatura en la Tierra, en el eje de las IES, con respecto a la cantidad total de CO2 acumulada, pues aquí tenemos cómo es esta gráfica hasta 2010, que es cuando el panel de Naciones Unidas, en su último informe, que es en el que yo estuve como vicepresidente del Grupo 2, pues hasta 2010, pues se ve que la relación, como digo, entre la cantidad de CO2 emitida de forma acumulada, es decir, el total que se ha ido emitiendo, y el incremento de temperatura, básicamente sigue una línea recta. Es casi una línea recta, con un coeficiente de determinación, es decir, capacidad de explicación, enormemente alto. Es decir, que básicamente, tanto emites, tanto te calientas. Y ahí se ve perfectamente que a 2010 aproximadamente nos habíamos calentado 1 grado. De hecho, los cálculos de 2010 eran de 0,83, una cosa así. Con lo cual, esta relación nos es muy sencillita casi para cualquiera de vosotros, porque en cuanto tengáis, oye, cuánto hemos emitido acumuladamente, y esas cifras ahora lo veremos, pues ya puedes ir sabiendo cuánto te vas a calentar. Así es que esos que han empezado sobre la COP23, que empieza a reunir ahora, todo el mundo tiene en cuenta esta ecuación. Por cierto, esta gráfica fue objeto de una enorme discusión, como suelen ocurrir en los plenarios del panel de Naciones Unidas. A la 1:30 de la mañana la reunión ya se tenía que haber acabado a las 5 de la tarde del día antes. Pues una delegación de un país que son muchísimos y que tiene los ojos un poco caídos allí, pues el texto de los científicos decían, bueno, la relación entre las emisiones acumuladas y la temperatura es cuasi lineal y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ellos intervienen y dicen, Mr. Chairman, pero es que eso de casi lineal no lo entiende nadie. ¿Por qué no dice usted que hay una relación entre las emisiones acumuladas y el cambio de temperatura? Entonces, claro, los científicos que están defendiendo sus propuestas dicen, hombre, la relación puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser exponencial, es decir, hay muchas relaciones. Y cuando decimos que es una relación cuasi lineal, básicamente lo que quiere decir es que tanto emites, tanto te calientas, punto y final. Bueno, yo 1 hora más tarde ya estaba destrozado porque el día anterior tampoco habíamos dormido. Dije, bueno, esto va para lejos. Digo, me voy a ir a dormir un rato y a ver si a las 6. Porque inmediatamente intervino otra delegación hablando en castellano, que venden un líquido negro en barril, y dicen, señor presidente, ¿sabe qué le digo? Yo, es verdad, estaba mirando esta relación y no la entendía nada. Y me alegro que la intervención del colega de este país, no voy a decir cuál es, porque es que me ha iluminado. De repente ya he entendido lo que quería decir. Y después interviene otro de estos que van vestido con blanco y turbante, también dice, señor presidente, pues fíjese, estábamos ya, y fíjese que es tarde, pero ahora no lo entendemos, ¿eh? Esto no se puede mantener, esto lo tienen que quitar los investigadores. Entonces los investigadores defienden allí su causa. Bien, son las relaciones que hay en los plenarios, y lo digo porque la gente que está allí se juega... bueno, ellos no se juegan nada, pero en fin, no suelta la presa, porque no le pagan a nadie nada, ¿eh? O sea que no, esto es gratuito totalmente, pero defienden sus posiciones y las posiciones están ahí. Obviamente esa gráfica no desapareció, ni desapareció la relación. Eso no quiere decir que los primeros que intervinieron no sacaron alguna cosa en algún lado y hubo que hacer alguna modificación. Bueno, en este instituto vuestro pues enseñáis un poco a negociar, ¿no? Pero la gráfica está ahí porque la gráfica es verdaderamente potente. Y claro, lo que nos dice es que, bueno, si queremos calentarnos 2 grados, pues entonces yo proyecto y digo, bueno, pues ¿cuánto tendría que haber emitido globalmente? Pues aproximadamente 2.900 gigatoneladas, lo que quiera que sea eso, que nadie lo entiende, pero bueno, 2.900, una cantidad, ¿vale? Menos de 3.000. Con lo cual, esto quiere decir que ya tenemos fijado cuál es el límite de lo que podemos medir si no queremos calentarnos más allá de 2 grados. Es decir, y esto es bien sencillito, porque claro, si digo que hay modelos y no sé cuántos, pues es más complicado, ¿no? Y como suele ocurrir también con las cosas, el año pasado también otros investigadores se les ocurrió la misma cosa, pero en este caso es decir, vamos a relacionar la cantidad de hielo que queda en el océano glacial ártico en relación a las emisiones acumuladas de CO2. Y oh maravilla, resulta que encuentran que la relación prácticamente es una relación lineal negativa, es decir, cuanto mayor ha sido la cantidad de emisiones realizada, mucho menor
es la cantidad de hielo glacial que queda en el océano ártico a final del verano, ¿no? Ahí he hecho la proyección a 2 grados. Si proyectamos a 2 grados, prácticamente el océano glacial ártico se quedará sin hielo a final del verano. Y esta es una relación empírica, que la entiende todo el mundo. No nos tenemos que ir a modelos que se llaman del sistema diana, que son complejos y muy fáciles de entender, ni para vosotros, ni para mí, ni para cualquiera. Pero esto sí lo entiende cualquiera. Este es el poder de los científicos que se dedican ahí a pensar y a bueno, hacer lo posible por hacer algo válido para la humanidad. Eso es muy válido para la humanidad, ¿no? Porque nadie se puede llamar a engaños, decir que no entiende esto, porque esto lo entiende absolutamente todo el mundo, ¿no? ¿Qué decíamos en el cuarto informe del panel que aprobamos, que acabó en 2014? Pues este titular nos puede ser impactos observados generalizados, un mundo en cambio, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Bueno, pues decimos porque en este ejercicio se hizo una valoración de todos los trabajos que habían publicado distintos autores del mundo, en el que relacionaban un determinado cambio, bien fuese en sistemas físicos, biológicos, humanos, ahora los detallo, y un cambio en el clima. Esto no es sencillo de hacer. Primero porque no sueles tener series largas de datos y necesitas series largas de datos. Y claro, poder tener algo que dijese en el mundo está ya cambiando para la temperatura que se había observado en aquel entonces, que como digo, la línea de corte de esto fueron estudios en 2012, es decir, antes de 2010. ¿Vale? Antes de 2010. Hoy ya hay mucha más información. El sexto informe, no tengo duda de que aportará muchísima más información. Pues bien, analizado si existe relación entre el cambio del clima y, digamos, la respuesta de sistemas físicos, por ejemplo, glaciares, pérdida de hielo, pérdida de cubierta nival, pérdida de permafrost, es decir, el suelo helado en las zonas árticas y boreales, o cambios en el flujo de los ríos, inundaciones, fenómenos de sequía o procesos costeros. Pues bien, en este caso analizando esto en procesos físicos o en procesos biológicos, es decir, cambios en los sistemas terrestres, funcionamiento de ecosistemas, plagas, incendios forestales, desplazamiento de especies de sus hábitats, o en los sistemas antrópicos, como por ejemplo la producción de alimentos, es decir, la agricultura. Todo el mundo, a nadie se le escapa. Yo venía mirando hoy, venía algunos sitios ya con verde, pero este año han perdido la otoñada porque no ha llovido. A todo el mundo se le escapa que la agricultura es dependiente en todos lados. O problemas de salud, es decir, cambios en las enfermedades que aparecen en unos sitios o en otros. Pues bien, como digo, en el quinto informe, los autores del grupo 2, que es en el que yo estaba, analizan esto y entonces ven ahí mapitas y figuritas por todos lados, y que esto lo que viene a mostrar es que en todos los continentes y para los distintos sistemas ya se ha podido detectar una relación entre un cambio climático observado y una respuesta de algunos de estos subsistemas en los que hemos ido viendo. En otras palabras, el mundo está ya respondiendo al cambio climático que se había producido en aquel entonces, que, como digo, como máximo a 2010 era de 0,82. Y como son estudios de series largas, pues eso quiere decir que están respondiendo mucho antes de que nos calentemos a un grado. A un grado ya lo veremos, o a grado y medio ya lo veremos, ¿no? Pero ya tenemos una panorámica del mundo cambiando. Y esos cambios se ponen de manifiesto en muchas cosas. Por ejemplo, hay cambios generalizados en la biota. En este caso vamos a ver variación en la distribución de organismos marinos de distintos tipos. Claro. Biota no sabemos qué es. Biota, los organismos en general, ¿vale? Entonces, aquí tienen como distintos tipos, desde organismos bentónicos, es decir, que viven en el fondo, que son moluscos, crustáceos, otros invertebrados, pues han ido desplazando a velocidades hasta del orden de 100 kilómetros por década, que en el caso del zooplancton,
¿vale? El zooplancton, que se come al fitoplancton, el zooplancton, y al zooplancton se lo comen todos los demás. Pues en el caso del zooplancton llega a desplazamientos de hasta 100 kilómetros por década, es decir, que se están moviendo de su sitio a 100 kilómetros por década, que no es poco. Y en el caso del zooplancton, que son los fijadores primarios, es por donde entra la energía, hasta desplazamientos de 400 kilómetros por década. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Pues aquí en esta ventanita lo pueden ver muy bien. En rojo tienen en los años 80 la distribución de algunos copépodos, algunas gambitas, que les gustan estar en sitios relativamente calentitos, de ahí del Golfo de Vizcaya, que no llegaban prácticamente a las Islas Británicas y prácticamente no llegaban en los años 80. Pero si nos vamos ya a los 2000, han superado las Islas Británicas y están en las costas noruegas. Es decir, esos organismos que son la base de la alimentación de todos los demás, se han desplazado y están ya en otro sitio. Y los pescadores tienen sus cuotas para este lado, no para el otro lado. Y los peces van a seguir a eso porque es lo que comen. O sea, es decir, hay ahí un baile de las especies que está en juego. Producción de alimentos. Se ha constatado pérdida en la producción de cosechas, en este caso medido en porcentajes por década. En el caso del trigo, hasta del orden de un 2% de pérdida ya observada, independientemente de todo el avance tecnológico. El cambio climático ya se está comiendo parte de ese avance tecnológico, ¿no? En el caso del maíz, un poquito menos, el arroz no, y la soja todavía aguanta. Atribución de episodios extremos. Se han realizado estudios que empezaron en el año 2012 de lo que llamamos atribución. Esto es muy complicado, pero básicamente consiste en correr modelos de cómo sería el clima sin el efecto del hombre y con el efecto del hombre. Y en el caso de sin el efecto del hombre, decir, bueno, ¿qué probabilidad hay de que un evento extremo como el que tuvimos en junio pasado de calor extremo, cuál sería la probabilidad de que tuviésemos un evento extremo de esa naturaleza en el clima sin el hombre y con el hombre? Es lo que llamamos un ejercicio de atribución, causa-efecto. Pues bien, como ven ahí, el número de estudios crecientes de distintos tipos de extremos, de calor, de frío también, de sequías, de inundaciones, de tormentas, de incendios, fenómenos en el océano, ya hay un montón de estudios, son las distintas barritas, y lo que llegan ahí es que un 18%, que es donde está el pastel, un 18% no tienen datos o los resultados son inconclusos. Un 15% no hay todavía influencia discernible, causa-efecto del cambio climático antropogénico. En un 5% resulta que el cambio climático lo ha hecho menos severo, puede ser, por ejemplo, efectos de olas de frío, ¿vale? Pero, bueno, y estos son los puntos donde se había estudiado en el mundo, pero un 63% de los casos que se han estudiado se encuentran que esos eventos, esos episodios extremos son más probables o más frecuentes como consecuencia del cambio climático. Es decir, que prácticamente más de la mitad de los episodios climáticos extremos que estamos viviendo en el planeta Tierra ya se les puede asignar una relación causa a efecto. Y la causa es el calentamiento humano producido por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Esta gráfica no es para tomarse la broma, ¿vale? Y si vamos al futuro, bueno, pues los riesgos van a aumentar conforme aumenten las emisiones y los impactos van a ser tanto peores cuanto más nos calentemos y cuanto más emitamos. Básicamente este sería el mensaje. Estos son los escenarios con los que usaba el panel de Naciones Unidas, que esto fue antes del Acuerdo de París. Y entonces aquí se usaban escenarios de emisiones. Y escenarios no son más que, bueno, situaciones de ¿qué pasaría si? Y entonces, en el escenario azul, este es el escenario de decir, bueno, si queremos no calentarnos por encima de 2 grados centígrados y tener una probabilidad de al menos del 60% de no sobrepasar los 2 grados centígrados, pues ¿qué senda de temperatura tendríamos que tener? Y esa sería la senda de temperatura. Y la roja es la más o menos business as usual, es decir, la senda por la que en principio estamos yendo en aquel entonces, que nos lleva a un calentamiento, como se ve, del orden de por encima de los 4 grados, con una banda de incertidumbre, porque depende de multitud de factores, ¿no? Claro, a 2050, que está ahí al lado, 2050 está ahí al lado, bueno, había una cierta banda de indeterminación, pero básicamente hasta 2050 casi que coincidían los dos escenarios, ¿no? Después lo voy a retomar esto.
En el tema del aumento del nivel del mar, pues claro, el océano al calentarse pues se dilata y entonces pues sube y después hay parte de los hielos asentados en tierra que se derriten y van al mar y sube el nivel del mar. A 2010 el nivel medio había subido del orden de casi 20 centímetros y las proyecciones que se hacían, si nos calentásemos a 2 grados, que es la banda azul, pues añadiríamos otros 40 centímetros aproximadamente. Y si nos calentamos más, pues añadiríamos del orden de casi otros 80 centímetros. Es decir, que a final de siglo podríamos estar como mínimo del orden de casi 1 metro en total o 60 centímetros. Que tampoco es poco, que no es poco. Aquí hay una gran incertidumbre. Y estoy convencido que en 2021, cuando el IPCC traiga su 6º informe, esto va a aumentar la magnitud porque ya conocemos muchas de las cosas que entonces no se conocían. Y probablemente estas cifras van a ir muy en aumento, ¿no? De nuevo, a 2050 básicamente no hay gran diferencia, con lo cual a 2050, que hay que hacer ya planificaciones a esa fecha, pues básicamente tú ya puedes tomar que te van a caer otros 20 centímetros, 40 centímetros en total de aquí a 2050, ¿no? Proyecciones que se hacen, por ejemplo, para la producción de alimentos. Pues bien, se analizaron del orden de 1000 trabajos que analizaban la proyección de distintas cosechas en el mundo. En azul tienen los trabajos que, conforme va pasando el tiempo, van proyectando incrementos en las cosechas. Claramente se ve que conforme va pasando el tiempo, un menor número de trabajos, de distintas cosechas en distintos sitios del mundo. En todos los sitios no va mal. Por ejemplo, si Finlandia, su producción de alimentos está limitada porque hace frío. Pero allí, si tienes agua, tienes buenos suelos, si te sube la temperatura, allí aumenta la producción, ¿no? Lo importante es en qué sitios termina afectando en los que haya más o menos cosechas importantes. Esto es lo que termina definiendo la producción final de alimentos, ¿no? El número de trabajos que proyectan disminuciones hasta en algunos casos del 50% en la productividad de las cosechas, como se ve, va en aumento. Es decir, la producción de alimentos, conforme vamos adentrándonos en este siglo, va a verse disminuida, incluso teniendo en cuenta nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Qué decimos para los organismos? Bueno, lo que decimos es que una fracción sustancial de las especies afronta incrementos en el riesgo de extinción. Y no se puede cuantificar más, porque sencillamente no hay datos para poderla cuantificar. Pero claro, en inglés la palabra que usamos, y yo estaba ahí en ese grupo, la palabra que usamos es a large fraction. Y eso fue objeto de mucha discusión, porque oiga, ¿por qué dice usted a large fraction? ¿Y qué es a large fraction? ¿Qué es una fracción amplia o grande? Bueno, pues no es una fracción pequeña, ni es una fracción muy grande. Así es que está ¿en qué porcentaje? Pues que cada uno le ponga. Pero desde luego es más del 50%. ¿Cuánto? Pues no sabemos, pero no es menos del 50%. Esa es la estimación que hacíamos porque a veces no hay información, ¿no? Pero sí decíamos, es decir, y pueden producirse cambios abruptos e irreversibles a escala regional con cambios climáticos medio alto. Es decir, que no hay que irse al cambio al peor de los escenarios, sino que en escenarios medios, siempre por encima de los 2 grados centígrados, ya podemos tener en determinados sitios cambios bruscos que pueden alterar el funcionamiento de esos ecosistemas. No tenemos tiempo para decirlo, pero, por ejemplo, sitios importantes puede ser la Amazonía, como consecuencia de sequías, puede ser la tundra, como consecuencia de una pérdida de nieve y por una invasión de árboles. Es decir, que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pero ¿por qué decimos que una large fraction, una fracción importante de las especies se va a ver sometida a problemas, ¿no? Pues por esto. Porque si a las especies si les cambia el clima, claro, si uno está caliente en un sitio, cuando vas nadando, a veces vas por arriba, ¡uy, qué calentita el agua! Y te sumerges un poco, ¡uy, qué fría! Sales, te vas, tú te mueves. Los peces, si hace calorcito arriba, se meten un poquito más abajo o se van más al norte. Pero muchas de las plantas, no todos los organismos, pueden moverse de igual manera. Entonces, se hace un cálculo primero sabemos cuál es la velocidad máxima de colonización de hábitats por parte de las distintas especies. Por ejemplo, los árboles pueden colonizar un poquito, la media se sitúa ahí no llega a medio kilómetro por década, ¿vale? Las plantas herbáceas lo mismo, muy poquito.
sí, algunos animales mamíferos, pues sí, esto pueden colonizar 80-90 kilómetros por década. Bueno, esto no van a tener problemas. Los carnívoros, pues depende, porque depende de lo que hagan sus presas. Los roedores no se desplazan tanto, 10-20 kilómetros por década, los primates mucho menos. En fin, cada grupo de organismos se desplaza a la velocidad que puede, coloniza ambientes a la velocidad que puede. Ahora lo que debemos preguntarnos es cuál es la velocidad de cambio del clima. Pues bien, ahí en línea verde lo tienen. Sí, y esa es la razón de los 2 grados. Si no nos calentásemos más de 2 grados, estaríamos dando opción a la mayor parte de los organismos para, en potencia, poder ocupar nuevos espacios y desplazarse a la velocidad de cambio del clima. Otra cosa es que puedan tener sitio, y eso ya es otra cuestión, pero por lo menos potencialmente podrían desplazarse a velocidad suficiente para ocupar esos espacios. Pero claro, conforme nos vamos ya a calentamientos, bueno, si nos vamos al alto, que es esta de ahí, del RCP 8,5, en las zonas planas, ahí ya la mayoría de los organismos no van a poder desplazarse a la velocidad suficiente para que el clima en el que viven no sea el que les gusta vivir, ¿no? O sea que, y en promedio esa sería la cantidad, pero bueno, básicamente la idea que nos está diciendo esto es: los organismos van a perder sus condiciones, su hábitat no va a ser favorable. Y como su hábitat no va a ser favorable, eso quiere decir que muchos de ellos se van a quedar en la estacada y que van a sufrir riesgo de extinción. Pero no solo eso. Por ejemplo, voy a lo que yo trabajo. Estas son simulaciones hechas con respecto al peligro de incendios. Aquí tienen en el borde inferior derecho mucho calentamiento, es decir, el business as usual, y a largo plazo. Colores, esos colores que aparecen ahí, fucsia, pues es el peor de lo peor. Es decir, lo que vamos en los escenarios de peligro de incendio conforme nos calentamos es a que prácticamente la temporada de incendios, desde luego en esta parte de Europa, pero no solo, hay muchas partes del mundo, sea bueno, peor que lo que hemos tenido este año. Es decir, lo cual es difícil tener vegetación que se pueda quemar y que no se vaya a quemar. Este es el problema, ¿no? Y olas de calor. Este año las hemos vivido, ¿no? Bueno, recientemente ha aparecido un trabajo donde se analiza el número de días de calor extremo, y calor extremo es, los autores lo que hacen es calculan cuándo se han producido muertes por calor, y entonces lo toman esa referencia como calor extremo y calculan para el futuro cómo serían en distintas zonas del mundo esas situaciones de días de calor extremo, bien para un escenario compatible con los 2 grados centígrados, que es el izquierdo, que ya se ve que en algunas zonas aparecen 100, 150, 200 y pico días de calor extremo, es decir, días en que la gente se ha muerto como consecuencia de ese calor. Si nos vamos a la derecha, que es el escenario del calentamiento, el que estamos siguiendo hasta ahora, hay amplias zonas del mundo que prácticamente todos los días del año se convierten en días de calor extremo. Se van a hacer inhabitables. Esto para el hombre, pero los organismos también sufren el calor, ¿vale? En España, ahí lo tienen, Andalucía, Cataluña, que coincide con las muertes del año 2003, de la ola de calor de 2003, podemos irnos a días de calor extremo del orden de hasta 100 días. 100 días, que un poco lo hemos visto este año. Hemos tenido días de calor extremo continuamente, 50 días me parece que ha habido en Córdoba, ¿no? En esas condiciones no se puede trabajar, no se pueden hacer muchas cosas. Es decir, ojo. Emisiones. ¿Cuánto estamos midiendo? Bueno, pues esto es tomado del informe del IPCC, como os decía, se cierra en 2000, son datos de 2010, ahora presentaré más. Esa es la senda por la que hemos venido llevando en cuanto a emisiones. La mayor parte, que es la zona esta, es producido como consecuencia de los procesos industriales, es decir, aproximadamente un 66%, una cosa así, un 65%. Después en ese marrón un poquito más oscuro son las emisiones de los cambios de usos del suelo. Después hay otras emisiones de metano, qué sé yo. La tasa
hasta los años, desde la década de 2010, estamos incrementando cada año un 2,2% las emisiones, lo cual es una auténtica barbaridad. Por eso esa curva de CO2 que veíamos, claro, esta es la causa, las emisiones que estamos haciendo, ¿no? Estos son ya datos actualizados de hace 2 días. Ahora mismo estamos emitiendo anualmente, y quédense con esta cifra, del orden de más de 50 gigatoneladas, más de 50, ¿vale? Gigatoneladas. Digo esto porque es una cifra mágica, la vamos a multiplicar luego después para hacer algún cálculo. 50. Este es el total de todo, ¿vale? El de la producción industrial, que es de la que voy a hablar ahora, es un poquito menos, porque están los procesos de cambios de uso del suelo, metano, etcétera. La producción industrial está del orden de 35 o una cosa así gigatoneladas, ¿no? Y esta es más el objeto del Acuerdo de París, es ahí donde se interacciona. Vamos a ver esta con detalle, ¿no? Así han seguido las emisiones con detalle. De 2000 a 2010 hay un aumento espectacular. A partir de 2010, bueno, la crisis, que fue 2008, no sé si ven ahí este puntito, la crisis fue un respinguín, un resfriado prácticamente, y después continuó y hemos ido. Ahora parece que hay otra cosa, es decir, en 2015 36,3, en 2016 las previsiones estarán ya a punto de salir las siguientes, 36,4, es decir, parece que se está estabilizando un poco la emisión de los procesos industriales. Y aquí tenemos la razón. El mayor emisor es China, y China en los últimos años se está empezando a disminuir. Vamos a ver qué pasa cuando salgan los datos de este año. Es decir, ha llegado a un pico de más de 10 gigatoneladas, supera en emisiones a todos, pero parece que está empezando a disminuir. Estados Unidos también está disminuyendo sus emisiones. Más errático, pero está disminuyendo también. Es decir, parece que lo mismo ha llegado a un pico, y ahora hablaremos del señor Trump. Europa empezó a disminuir sus emisiones desde los años 80 y claramente desde antes ya de la década de 2010 de una manera ya más significativa. Esto es importante porque en estos años no hemos perdido desarrollo. Es más, nos hemos desarrollado extraordinariamente. Y sin embargo, nuestras emisiones no han aumentado. Así es que no es cierto que sea necesario aumentar las emisiones y desarrollarse. No es cierto. Y claramente Europa lo evidencia, ¿vale? Y después, ahora tenemos India. Claro, India son 1.500 millones. Bueno, vamos a ver India. Este es el gran actor nuevo que empieza a aparecer en el escenario internacional, ¿no? España, en 1990, aquí tenemos las emisiones brutas y las netas, descontando lo que absorben nuestros bosques. Pues estábamos un poquito por encima de las 300. Llegamos al máximo de casi 450 con el boom inmobiliario, y después la crisis nos ha ayudado. La mala noticia es que parece que no somos capaces de desacoplar nuestra economía del uso de carbono, ¿no? Es decir, estamos volviendo a subir. Y esto es una muy mala noticia como españoles. No nos lo podemos permitir, no lo debemos permitir. Este es el mensaje que yo quiero trasladar hoy aquí. Vale, vamos a ver. Es decir, estamos emitiendo, decíamos, bueno, si queremos llegar a, si no queremos pasarnos de los 2, dijimos, pues del orden de 2.900, pues 2.900. La pregunta que tenemos que hacer ahora es, ¿cuánto hemos emitido? Ya sabéis que ahora estamos emitiendo algo más de 50 por año, 50 gigatoneladas. En 2014 habíamos emitido 1.998, es decir, casi 2.000. Así es que, ¿cuántas nos quedan por emitir para no pasarnos de 2? Pues 2.900 menos 2.000, 900, ¿vale? Desde 2014 nos quedaban 900. Yo creo que la cuenta la puedes hacer muy fácil, porque he dicho, cada año son 50, y aunque sean de letras, pero es muy fácil. 50 por 10 años son 500, y por 20 años 1.000, ¿no? ¿Os dais cuenta el tiempo que tenemos? No hay tiempo. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Está muy complicada, pero os llevo para que la entendáis. Es lo último que ha aparecido. El Programa de Naciones Unidas publica, antes de que se reúna la Conferencia de las Partes, suele publicar lo que se llaman la diferencia de emisiones entre el Acuerdo de París, porque, claro, en 2015 se aprueba el Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice, bueno, queremos no calentarnos por encima de 2 grados y, a poder ser,
no pasar de 1,5. Bueno, ya sabéis que estamos ya en 1,2, 1,3, o sea que 1,5... Bueno, vamos a ver. Entonces, si nos centramos, dices, el Acuerdo de París empieza a ser efectivo en 2020, y entonces, bueno, ¿cuál sería la senda de emisiones que tenemos que llevar para no calentarnos 2 grados o para no calentarnos 1,5? Claro, 2 grados significa, fijaos, que de más de 50 gigatoneladas por año, en 2050, que está a la vuelta de la esquina, tendríamos que estar emitiendo menos de la mitad. Menos de la mitad. Y claro, si fuésemos a 1,5, pues prácticamente es que tenemos que estar emitiendo todo el mundo menos de lo que emite China. O sea, ese es el reto. No sé si os haréis una idea de la magnitud que esto significa, ¿no? Para poder... Claro, los países, según el Acuerdo de París, han hecho sus compromisos. Unos de una manera, otros de otra, y otros dicen, bueno, vamos a ver dónde nos llevan esos compromisos. Entonces, los escenarios de base es esa línea de ahí, es decir, sin Acuerdo de París, y vamos a ver ahora los compromisos del Acuerdo de París. Y los compromisos del Acuerdo de París tienen una cierta variación, y la tienen porque algunos países dicen, bueno, yo voy a disminuir en tanto, y mis emisiones no van a superar tal barrera. Pero hay otros que dicen, bueno, yo voy a disminuir un determinado porcentaje de mi producto, dependiendo de mi Producto Interior Bruto, con lo cual hay magnitudes que no están claras de ver. Pero en todo caso, Naciones Unidas hace un cálculo y dice, bueno, vamos a verlo en el mejor y en el peor de los casos. Bueno, pues en el mejor y en el peor de los casos, de aquí a 2030, que es cuando hay que verificar, de aquí a 2030, en el mejor de los casos, con los compromisos ya condicionados o incondicionales, nos faltarían entre 11 y 13,5 gigatoneladas para cumplir los compromisos de no calentarnos 2 grados. Es decir, que una de dos, o cuando se están reuniendo ahora, o van allí diciendo, oiga, los que dijimos que íbamos a reducir tanto, reducimos más, o si no, nos faltan emisiones superiores a las de China para poder llegar a los 2 grados. Si vamos a 1,5 faltan del orden de 16 a 19 gigatoneladas, ¿no? Estamos emitiendo 50, o sea, nos falta un montón. Es decir, creo que está claro que el Acuerdo de París no nos lleva a donde dice que nos quiere llevar, porque para llevarnos a los 2 grados teníamos que estar reduciendo las emisiones y nos faltan para los 2 grados entre 11 y 13 y no digamos para 1,5 nos faltan entre 16 y 19. O sea que de momento no estamos ahí. Si hacemos las acumuladas para verlo, pues con los distintos escenarios que tiene, pues más o menos de aquí a 2030 los escenarios acumulados dicen que habremos emitido del orden de unas 800 gigatoneladas. Recordaos que teníamos del orden de 900.000. Pues es obvio, cuando hayamos emitido menos de 600, pues ya el 1,5 ya se nos ha ido. Y claramente con lo que hay encima de la mesa nos vamos a 800. O sea que 1,5 olvidarse, pero 2 que tendríamos que emitir si ya a 2030 hemos emitido 800, nos quedarían del orden de 200. Y 200 significaría que entonces que a 2030, prácticamente ya en 2030, en 2 años, tendríamos que decir emisiones 0, o si no, no llegamos a 2 grados. O sea, obviamente no vamos a 2 grados. Creo que se entiende claramente. ¿Dónde vamos? Bueno, distintas realizaciones dicen que el business as usual nos lleva a algo más de 4 grados, distintos grupos, distintos equipos, y los acuerdos de París nos llevarían a 3, algo por arriba, algo por abajo, más o menos. O sea que el balance neto, pues lo que París está haciendo hasta ahora es disminuir. Ahí tenéis 1 grado, pues según unos escenarios y según unos estudios de otros, pues un poco, un grado por arriba, 1 grado por abajo. Es decir, el Acuerdo de París lo que significa es disminuir 1 grado, no más. Pero estamos en una senda de 4. Así es que nos vamos a calentar no 2, sino nos vamos a calentar 3. Aquí hay un escenario interesante, que es este, publicado por un científico danés, conocido negacionista, que fijaos, en el business as usual y el Acuerdo de París prácticamente casi no hay diferencia, ¿no?
y abajo lo tenéis, es decir, el Acuerdo de París, pues unas décimas de grado, porque es el único que hace un supuesto que nadie hace, y su supuesto es que las emisiones van a seguir aumentando después de 2030, que China va a seguir aumentando hasta no sé dónde, que no lo está haciendo, en fin, un escenario irrealista, pero bueno, lo publica y entonces pues lo tienes que recoger para esto, pero no nos chupamos el dedo. El presidente Trump, cuando anunció que se retiraban del Acuerdo de París, él dice, bueno, nos tenemos que quitar el Acuerdo de París porque aquí son jobs, son trabajos, estamos perdiendo trabajo. Bueno, debería haber leído lo que había escrito unos meses antes el presidente Obama diciendo, no, los trabajos que se están creando en Estados Unidos se están creando en el sector de energías renovables, no en el sector de los combustibles fósiles. Y esto lo escribía en la revista Science, que es la revista más prestigiosa a nivel científico, lo escribía Barack Obama. Debería habérselo leído cuando menos, ¿no? O sea, engaña a su pueblo y nos engaña a todos. Pero además no solo les engaña, sino que Trump se refiere y dice, bueno, y además el Acuerdo de París, su efecto es muy tiny, es muy pequeño. Mentira y gorda. Estaba citando a la única persona que no es seguida en el mundo entero. Miserable. Como presidente de un país civilizado. Esta es la palabra que se puede decir. Mentiroso, embustero y algunas otras similares que tengamos, trolero, es decir, es impresentable que alguien que gobierna un país se diga así y que nos quedemos ahí. Pues no os quedéis ahí, no nos quedamos ahí, no nos chupamos el dedo. Sabemos lo que la ciencia dice, afortunadamente, gracias al panel de Naciones Unidas, ¿no? Bien, ¿qué hace el Acuerdo de París? Pues reducir las incertidumbres, porque si en 2050 eran así, ahora ya sabemos que prácticamente los dados ya se han tirado. Y o hay algo que de momento no está encima de la mesa, o sabemos que el clima no va a calentarse en la banda más alta, pero sí se va a calentar un poquito por debajo, con lo cual yo me iría desde ahí hasta arriba, que va a ser lo que se va a terminar materializando de aquí a 2050, que 2050 está ahí a la vuelta de la esquina en muchos de los proyectos que se toman, grandes proyectos, ¿no? Así es que es importante mitigar, y aquí todo el mundo cuenta, incluida la universidad, por cierto, nuestra universidad también, por cierto, que no lo hace, o no lo hace suficientemente, pero urge también tomar medidas de adaptación. Ninguna universidad lo hace, por cierto. Pero esto me apena, porque la alcaldesa ha hecho referencia, decía, hombre, en las universidades no se nos manda. Bueno, pues no, las universidades no están, no estáis, no están mis estudiantes de medio ambiente. Pero claro, si no estáis, pues el rector, ¿qué va a hacer? Si nadie le presiona, los profesores tampoco estamos. Entonces, no está nadie. Lo cual, yo he visto una universidad que sí está, y curiosamente es una universidad jesuita de Chicago. Porque el padre prior dijo, se creyó la encíclica del Papa, que se la debe creer. Y entonces dijo, señores, esto hay que cambiarlo. Y es la única que he visto que ha cambiado radicalmente, pero radicalmente, con una experiencia verdaderamente fastuosa. Lo cual quiere decir que las universidades pueden hacer cosas. Claro que pueden hacer cosas, como todo el mundo puede hacer cosas, ¿no? Así es que sirva esta perorata, digamos, para criticar a mi autor, a mi rector amablemente, pero para criticaros también a vosotros, porque si vosotros no presionáis, nadie presiona, ¿no? Y aquí no tenemos padre prior, afortunadamente. Claro, como aquí estamos interesados en el ecodesarrollo, es decir, hay que decir alguna cosa, y es que los riesgos del cambio climático se originan como consecuencia de los peligros que emergen del cambio climático, pero también intervienen los procesos socioeconómicos. Y es en la interacción de estos, es decir, de los peligros con la vulnerabilidad y la exposición de las personas, es donde se manifiestan los riesgos. Y los peligros sí vienen del clima, pero la vulnerabilidad y la exposición no son fenómenos climáticos, son constructos sociales. Y aquí es donde intervenís fundamentalmente los que estáis, o buena parte de los que estáis en esta facultad, ¿no? Es decir, es lo que hacemos, porque es el modelo de desarrollo que nos imponemos, que ya hemos visto que el español no ha disociado todavía su desarrollo de la economía del carbono.
las acciones de adaptación y mitigación que tomamos, que ya estoy comentando, no las estamos tomando. Bueno, la alcaldesa sí dice, oye, alguna cosa, bueno, sí, pero hay que darle mucha mayor escala. O la gobernanza, claro, la gobernanza es importante. Y estos días estamos sufriendo en España el resultado de problemas en la gobernanza, que va a también tener, por cierto, consecuencias aquí y para la gente, por lo que voy a decir. Porque en esta interacción entre peligros, vulnerabilidades y exposiciones es donde se originan los impactos que tienen repercusiones sobre el sistema y que lo termina haciendo más vulnerable. Una sequía, si pierden las vacas, si solo tienen las vacas, como les ocurre a los señores a muchas poblaciones del Sahel, pues si pierden las vacas, pues entonces tienes un problema grave porque has perdido tu sustento, y así sucesivamente, ¿no? Me interesa volver un poquito al aspecto social, y es la idea de que la vulnerabilidad, porque exposición es estar en el sitio equivocado. Claro, si tú pones tu casa en una rambla, máximo ahora, y este año hemos vuelto a tener episodios de precipitación extrema, que es lo que se proyecta. Porque claro, si tú pones tu casa en la rambla, se te va a inundar. Entonces no tienes que estar en el sitio equivocado, ¿vale? Eso es lo que se llama exposición, ¿sí? Y la vulnerabilidad es tu condición, que te hace ser más o menos débil. Y ahí los fenómenos sociales, el género, la edad, la etnicidad, la raza, es decir, todas estas cosas se combinan para hacer que haya grupos marginalizados o grupos privilegiados. Y en toda sociedad hay grupos de privilegiados en los que esos ejes de la desigualdad se combinan, y los privilegiados pues tienen muchas capacidades, tienen oportunidades y están poco expuestos y son resilientes, con lo cual esos no tienen problemas. Pero toda sociedad tiene grupos de marginalizados que están expuestos, que son vulnerables, que tienen pocas capacidades y tienen alto riesgo. Con lo cual, esos grupos son los que van a ser más afectados. Y en toda sociedad, independientemente de su nivel, incluso en la nuestra, hay grupos de marginalizados que son los que van a sufrir las consecuencias. Por tanto, como el clima está cambiando y va a cambiar y va a seguir cambiando, hay que adaptarse, y adaptarse hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, hay que reducir la exposición y la vulnerabilidad. Esto es lo básico. No hay soluciones únicas, hay que mirarlas para cada caso específico. Hay que evitar la mala adaptación, es decir, no queremos problemas. Por ejemplo, hace calor, nos compramos aire acondicionado, claro, emitimos más. Bueno, hay que desacoplarse, y hay que aprovechar los beneficios de otras acciones y con beneficios. Por ejemplo, esto de enverdecer las ciudades no es una tontería, porque es que yo el otro día paseo por una zona de Madrid y veo que había unos árboles ahí maravillosos que les daban una sombra enorme y los han sustituido por árboles del amor, que son muy bonitos, que dan flores, pero que no les va a dar sombra. Bueno, ¿quién está haciendo ese planeamiento? ¿No se ha dado cuenta de lo que hay? ¿No se han enterado todavía? Bueno, pues, por favor, hacer lo posible para que se enteren. No se han enterado. Es brutal que estemos a estas alturas y que no se les ocurra que hay problemas de isla de calor y que por tanto en Argüelles no puedes poner árboles del amor, sino que tienes que poner árboles que te den sombra, porque le haces un favor a todo el vecino, a todo el vecindario. No tiene que usar tanto aire acondicionado, ¿no? La adaptación ya está ocurriendo, pero esto ya lo dejamos y voy, porque ya queremos un poquito de tiempo para las preguntas. Mi propuesta para la adaptación la hacía en un foro que reunió el gobierno, porque dice que van a hacer un plan, una ley de cambio climático. Y yo les dije, hay que hablar de riesgos. El cambio climático que trae son riesgos, y por tanto, el lenguaje de riesgo lo entendemos. Tenemos que conocer las tendencias del clima, pero también la exposición y las vulnerabilidades. Y eso lo podemos saber. La alcaldesa de Albacete de Ciudad Real, puede saber perfectamente cuántas personas mayores tiene viviendo aquí en situación vulnerable en el caso de una ola de calor. Eso lo puede saber. Y tiene que tener tomadas medidas para, en caso de que eso ocurra, para que esa gente no se muera por una ola de calor, ¿vale? Tenemos que ir, por tanto, hacia un sistema nacional de riesgos, donde estén cuantificados, valoradas, sepamos cuáles son los que se producen de forma rápida, una ola de calor, o de forma más lenta, y tenemos que distribuirlos entre los distintos niveles competenciales que tenemos, pero tenemos que tener nuestros sistemas de riesgos actualizados y puestos en marcha para poder hacer frente al cambio climático. Mientras no hagamos esto, realmente estamos templando gaitas. Esto es, vamos a sufrir las consecuencias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y mi imagen final es: toca adaptarse.
y desde luego enverdecer pues es importante. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, 5 minutos de preguntas. Es un discurso, como veis, pues, de un científico y por lo tanto yo creo que pone bien las bases de muchas veces la retórica acerca del cambio climático. Bueno, pues vemos que hay una evidencia empírica y un fundamento científico que justifica muchas veces pues la denuncia, ¿no? Los que nos dedicamos a las ciencias sociales a veces abusamos del discurso retórico, pero detrás de ello creo que está muy bien, ¿no? Que las evidencias empíricas se pongan de manifiesto y frente a negacionistas que todavía tienen discursos de este tipo, pues estas gráficas y estos estudios, vaya, es la mejor manera de contrarrestar muchas veces este tipo de opiniones. A ver, ¿alguna pregunta? Porque yo tengo una, pero claro, es una pregunta que me gustaría que ustedes o los estudiantes formularan alguna, ¿no? Yo podría decir, bueno, vamos a ver, tú imagínate que yo me presento al rector, ¿no? Que no va a pasar, ¿no? Que no va a pasar, que no se ponga aquí. Ni yo tampoco. Va. Pero yo dijera, bueno, pues mira, en mi programa electoral yo quiero llevar alguna medida de cambio, como dices tú, en torno a la política que la propia universidad lleva a cabo. Dime como 3 que podrías tú confeccionar para ese programa electoral. Mira, te cuento, por ejemplo, lo que hacían en la Universidad Loyola de Chicago. Ajá. Porque tienes que hacerlo a todos los niveles. Entonces, ¿ellos qué hacen? Por ejemplo, calculan en las cafeterías, calculan la cantidad de residuos que hay y el uso de esos residuos. Entonces, claro, transforman el uso de manera que no vaya a ser ya simplemente esos residuos negativos. Pero además hace una cosa muy interesante. Dice bueno, vemos que mucha gente tira comida, no se lo come, claro, produce un residuo. Y entonces dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer para que la gente no cargue tanto? Y entonces dices, muy sencillo, nada de bandeja. Un plato, se quitan las bandejas, la gente podrá coger, habrá solo un plato, platos, y un vaso. Claro, como no tiene más que 2 manos, eso quiere decir que la cantidad de comida que cogían era menor, con lo cual reducían el nivel de residuos. Y dices, bueno, ¿y eso cuánto añade? Todo añade. Todo añade. Entonces, es decir, simplemente yo ahora mismo no querría yo ser quien disparase, sino que esas medidas lo sé, porque me lo dijo la decana. Digo, oye, ¿y esto cómo lo habéis hecho? Y digo, reuniéndonos con los estudiantes, ponerles a pensar. ¿Lo habían pensado ellos? O sea, hay multitud de cosas que si se empodera a la gente, se le van a ocurrir. Y esto no es mágico. O sea, aquí no hay nada mágico, pero todo gramo de dióxido de carbono que no se emite, todo ese es bueno, de la mejor calidad. Así es que, ¿en qué acciones? En todas las que se puedan ocurrir donde se puede evitar, digamos, una emisión. Y hay muchísimas, algunas pequeñas, otras más grandes. Y oye, los edificios, luz inteligente, no sé qué, cambiar la bombilla, pues a lo mejor son de las relativamente sencillas y ahí a lo mejor necesitan un poco de dinero, bueno, pues lo tendrás que programar, pero eso también. Pero puede haber otras, como esto que digo, ¿no? Puede haber otras que son de soluciones simplemente imaginativas y que con eso tú ya estás haciendo tu contribución y la gente se siente bien. Y además es lo de los cobeneficios. Comen menos comida, les viene bien para mantenerse bien, se gastan menos dinero y encima están aportando. Oye, bingo, ese es el win-win. Claro, eso es ganar-ganar. O sea que, ¿y quién las desarrolla? Ustedes, vosotros, todo el mundo. Todo el mundo. Es ponerse, empoderarse y decir, oye, esto hay que hacerlo, vamos a por ello. ¿Alguna pregunta? Vale. Pues algo que no hayáis entendido. Algo no habréis entendido. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Algo no habréis entendido. Hombre, los estudiantes simplemente de ciencias sociales, claro, los de empresa no, pero los de derecho, cuando vemos una gráfica nos ponemos a temblar. A temblar. Porque nadie sabe interpretar bien las gráficas. Por eso los números, os he intentado llevar... O sea, cuando hablabas de estas cifras, ¿no? ¿Cómo eran? Las de... Gigatoneladas. Gigatoneladas. Lo que sea. Di qué es una gigatonelada. Porque Pues, seguro que nadie o muy pocos lo saben. 10 elevado a 9 toneladas. ¿Cómo? 10 elevado a 9 toneladas. 10 elevado a 9. Y una tonelada es mucho. Bueno, pero seguro que hay cosas que...
Bueno, a ver, la jornada es el día, seguramente se van animando y durante el día pues habrá Bueno, por lo menos momentos de discusión. yo en todas mis charlas quiero algún mensaje de llevarse a casa, ¿no? Ajá. Y aquí hay varios mensajes. Uno, el que ha señalado, es decir, ojo, la ciencia no duda, no duda. Segundo, no estamos en una senda de reducir las emisiones para no tener un calentamiento peligroso, ¿no? No estamos, hay que apretar. Y tercero, no hay tiempo. No hay tiempo para actuar. Entonces, con esos 3 mensajes que os llevéis, quedárosla ahí, rumiarlos y decir, ¿y este profesor quién? ¿Esto que ha dicho? En fin, espero que algún día Seguro. de ahí salga algo.